Les comento, estábamos viendo la última vez, habíamos visto lo que era el PPT campo magnético número 1. En él, lo cierto, primero que nada, cierto, eran las definiciones, las representaciones del campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B mayúscula. El campo magnético es un vector y por lo tanto posee magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y lo que vimos fue esencialmente la fuerza lateral que siente una carga al pasar por un campo magnético, y este paso por el campo magnético no es tan fácil, sino que se deflecta en alguna dirección predeterminada, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la relación entre la velocidad que lleva la partícula, eh, el campo magnético por el cual va a circular, y el signo de la carga, y por lo tanto va a sufrir una fuerza lateral, ¿no es cierto?, de acuerdo a una expresión que era la fuerza lateral que sentía era el producto de la carga de la partícula, que puede ser positiva o negativa, por eso hay que estar muy atento, ya por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Si el vector velocidad es paralelo o antiparalelo al campo magnético, la partícula no sufre una fuerza lateral que lo pueda desviar, y por lo tanto pasa derechito a través de él. En cambio, si va con un cierto ángulo predeterminado, va a sufrir una fuerza que la deflecta de su camino, la hace cambiar de rumbo, y el caso más patético, ¿cierto?, cuando es perpendicular, que ahí tiene que la fuerza magnética que siente esta partícula tiene un valor máximo, ¿ya? Y esa es la fuerza máxima que siente una partícula en cuestión. Y eso después lo llevamos a un alambre. Y en el caso de un alambre, ¿cierto?, que es un conductor que lleva un número importante de cargas por unidad de volumen, por unidad de área y longitud en un determinado tiempo, y por lo tanto hay ahí una fuerza lateral que es del tipo IL cruz B. ¿Qué es lo que es I? I es la corriente que lleva el conductor. L, ¿cierto?, es el vector longitud, que normalmente apunta en la misma dirección del sentido de la corriente, y el campo magnético es por el cual él circula. Y de hecho, ¿cierto?, todas las partículas que están llegando a nuestro mundo, que es la Tierra, que proviene del espacio exterior, principalmente desde el Sol, que está mandando una gran cantidad de partículas con carga y energía, y al chocar con la línea de campo magnético, ¿cierto?, interactúan, dando lugar, ¿cierto?, a lo que son las famosas auroras boreales. Algunas partículas, si entran con una cierta velocidad y es paralela al campo magnético de esa zona, van a entrar derechamente y van a entrar a la Tierra. Y hay algunas partículas, ¿cierto?, sin masa, imagínese usted lo que le estoy diciendo, ¿cierto?, que atraviesan y pasan a través de nuestro mundo y siguen su paso. En cambio, algunas, ¿cierto?, se deflectan y dan lugar a lo que ya he mencionado, que eran las auroras boreales, que se dan principalmente en aquellos lugares, ¿cierto?, donde hay mayor concentración del campo magnético. Recuerde que cuando estas líneas de campo magnético, que son la representación del hombre, es un campo vectorial, están muy juntas, significa, ¿cierto?, que el campo magnético es intenso, y por lo tanto ahí la interacción es máxima y da lugar a lo que he mencionado anteriormente. Bien, habíamos hecho un par de problemas. En este primer problema me recuerdo, ¿cierto?, que no se visualizaba, lo que se quería calcular era la fuerza deflectora, pero en el problema número 1 y en el 2, ¿cierto?, lo que no se sabía era la velocidad, pero sí nos dan la energía necesaria y suficiente para que se pueda mover, que era un megaelectronvolt, y recuerde que un electronvolt es 1,6 por 10 a la hora menos 19 joule, y eso corresponde a la energía cinética en cuestión, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que es m? M es la masa de la partícula, que puede ser un electrón o un protón. Por eso yo les pedí, ¿cierto?, que anotaran las características físicas de la masa de un protón o un electrón, para tenerlo a mano, ¿cierto?, su masa y la velocidad con la cual viajaba. Y la energía cinética, ¿cierto?, tiene que ver con la energía que es un electronvolt. Y con eso hacíamos la igualdad, teníamos la masa de la partícula y obtuvimos la velocidad, y con esa velocidad la pudimos colocar en la expresión
Disculpe. ¿Aló? Bueno, sí. Chicos, ¿me esperan un ratito, por favor? Sí, Valesca, dígame. Sí. Buena, Iván Quintero. Uy, uy. Lindo mi niño, saluda a la mamá. Buena, Benja. Aló. ¿Qué pasa, los cabros? Ya, más rato la mando. Ok, gracias. Chao, chao. 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 Gracias. Ya, jóvenes, disculpen. Oye, Nico Barriento, la foto. Ya. Habíamos hecho un problema número 2 que también tenía la energía y aquí lo que se quería es el uso. Recuerden que al sufrir una fuerza lateral que lo desvíe de su trayectoria y comienza a circular en sentido reloj o en sentido antirreloj, da lugar a un cierto radio. Entonces la gente es capaz de que una partícula que tú la lanzas con una cierta velocidad, al tener un campo magnético perpendicular a ella, tú la puedes atrapar y le puedes ingerir, ¿cierto? O lo puedes ir determinando mayor cantidad de energía y puede ser que esto gire más rápido, ¿cierto? Y en algún momento, ¿cierto? Tú le puedes cambiar las características de esto, pero como tiene una energía tal, puede salir en alguna dirección predeterminada, en forma lineal, de manera de hacerla chocar con una muestra. Y al hacerla chocar, al disponer de una gran cantidad de energía, estamos hablando de los megas, de los gigas, hace que esto choque y al chocar, ¿cierto?, aparecen otras partículas, por ejemplo, en el caso de dos protones, que dio lugar, ¿cierto?, a la energía necesaria y suficiente para poder predecir, ¿cierto?, la existencia de la partícula de Dios o la partícula de Higgs. Higgs porque el señor que la predijo teóricamente, era su apellido, el científico Higgs, y por eso le pusieron el nombre. Eso está predicho teóricamente, pero a través del experimento, con el avance tecnológico del hombre, pudo crear o un acelerador de partículas que está entre Francia y Suiza, con la cantidad de energía necesaria suficiente para poder ver la existencia, y apareció esa partícula, que es la partícula de Dios. ¿Qué, qué características tiene, qué características tiene esa partícula? Esa partícula fue la que apareció en el Big Bang y que fue la que no, le otorgó, ¿cierto? Le otorgó de masa a todas las partículas que existen en el universo.
Y ahí apareció entonces esa partícula. Entonces, todos estos experimentos que se hacen, los tipos están logrando predecir aquellas cosas que se han dicho en forma teórica, se comprueban experimentalmente, por lo tanto, lo que era una tesis pasa a ser una ley para todas nuestras generaciones y de lo que pase de aquí en adelante. Ahí teníamos problemas resueltos, también teníamos, y con eso pudimos calcular el radio del círculo, pudimos calcular, ¿cierto?, el periodo, la frecuencia angular, que tiene que ver, ¿cierto?, con el movimiento circular uniforme. Y en eso estábamos, y ese era el otro problema último que habíamos hecho. Bien. Acá tenemos, dígame. La flecha que tiene el ejercicio número 2, el círculo tiene una flecha arriba, ¿esa significa alguna cosa? Es la velocidad. ¿Esa? Es la velocidad. Ah, Y ahí está el campo ya, ok. magnético. Yo me hice un dibujo para poderlo explicar. El campo magnético aquí se está metiendo perpendicular a la pizarra, ¿te das cuenta? Entonces lo que tú estás viendo es la parte trasera de la flecha. Estás viendo esa parte. Ajá. Si Ah, hubiese ya, un ok. puntito, estarías viendo la punta de la flecha. Por eso que el campo magnético, lo voy a buscar el PPT rapidito. ¿Cómo se anota o cómo se demuestra la existencia de un campo magnético? Acá está, ¿ves? Ahí está. El campo magnético ve que entra con una X. Entonces aquí tú tienes pura X. Significa que en esta zona donde yo puse el conductor eléctrico, un trozo de cable, está en forma perpendicular a las flechas que están entrando. Si tú ves puros puntitos en esta zona, puros puntitos, significa que el campo magnético está saliendo hacia tus ojos. Estás viendo la punta de la flecha del vector. Recuerda que tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica, el campo magnético, se representan mediante vectores y son flechas. Y esas flechas son, ¿cierto? Tienen punto de aplicación, tienen magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación en el caso de la fuerza. ¿Ya? ¿Te queda claro entonces por qué tengo ahí? Trato de dibujar lo que son las... trato de dibujar... Las direcciones. Ahí está. Entonces en esa zona, cuando tú veas un dibujo de estas características, inmediatamente, campo magnético está entrando perpendicular a la pantalla de tu computador. Si ves puntitos, significa que viene saliendo perpendicular a tus ojos. Entonces ahí ya tienes ya un dato inicial. Y de esa manera se va a representar el campo magnético en todo lo sucesivo que tú tengas que ver en tu especialidad. Así que eso es importante que lo tengan claro. Y acá entra una partícula con una cierta velocidad perpendicular a las líneas que están entrando. ¿Te das cuenta? Entonces esto, si yo aplico la regla de la mano izquierda, esto debería deflectarse al pasar, al entrar en este campo. Obviamente no va a estar dibujando un millón de estas. Uno dibuja algunos representantes. Y esos representantes te indican que está entrando en forma perpendicular. Entonces, cuando entra esta carga, aplico la regla de la mano izquierda, fuerza, carga, velocidad, esto se debería deflectar hacia arriba. De tal manera de generarme un círculo, ¿cierto?, en sentido antirreloj. Pero eso es válido para una carga positiva, pero como en este caso tengo una carga que es negativa, un electrón entonces ahora se deflecta y se mueve, ¿cierto?, generando la fuerza lateral que la desvía, ¿cierto?, apunta hacia abajo y obviamente comienza a generar en sentido reloj. Entonces hay que tener muy claro si la partícula es una carga positiva o una carga negativa para aplicar la regla de la mano de izquierda. Por eso yo les pedí, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, anoten por favor las características de masa y carga para un electrón y un protón, su carga y su masa, porque normalmente la vamos a estar ocupando. Ahí está, ¿viste? 9,1 por 10 a la menos 31, 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces a veces uno no se recuerda esto y hay que tener la mano. Por eso, para la segunda prueba, que es de carácter colectivo, esos datos los tienen que tener encima en su escritorio, porque esos datos se van a ocupar. O lo puedes pegar frente ahí a tu computador, en una pared, no sé, pero tenerlos listos de manera igual que la calculadora, tenerla encima porque usted va a tener que realizar el cálculo.
Les recuerdo que esta segunda prueba es de carácter grupal, los mismos grupos que han confeccionado los talleres, ¿cierto? Me entregan una prueba, hay un capitán de equipo que me sube la prueba, pero la prueba número 2 y número 3 son de carácter grupal, por lo tanto tienen una mayor probabilidad de generar un trabajo colaborativo. Les recuerdo que en todas las empresas no hay personas que trabajen sola, aisladas, sino que se trabaja en equipo, por cualquier cosa. Bien, no sé si le explico, ¿le expliqué eso? Sí, profesor. Listo, Gracias. ok. Aquí hay una partícula cargada que se introduce en un campo magnético de inducción magnética de 1240 Tesla. Les recuerdo que el campo magnético es igual a 1240 Tesla y eso es igual a un Newton Ampere por metro, o eso es igual a un Weber, o eso también puede ser equivalente a 1200, porque usted lo puede encontrar en la literatura de diferentes formas de representar, o eso es equivalente a esto. Ahí. Entonces usted puede encontrar, le pueden dar el campo magnético en Tesla, que es equivalente a un Newton Ampere por metro, o también lo puede encontrar como Weber partido metro cuadrado. Son las tres formas de poder representar el campo magnético. Todas son equivalentes, ¿ya? Ahora, el valor es el mismo, pero se lo pueden representar de esa manera. Entonces, son las tres formas de representar el campo magnético. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Trabaja con este valor, porque este valor es conocido, es kilogramos, metro, segundo cuadrado, newton, con un partido por segundo, por metro. Entonces uno trabaja con esto, porque son las unidades básicas de masa, longitud y tiempo, ¿me entiende? Por eso que uno lo lleva inmediatamente a esa situación. La velocidad con la cual se mueve, una velocidad de 200 metros partido por segundo en una dirección perpendicular al campo. ¿Ya? Y preguntan, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre la carga? La carga tiene un valor de 3,2 por 10 a la hora menos 19 coulomb. Entonces aquí tiene usted la carga, tiene la masa, y la fuerza magnética es del tipo la carga que se mueve con una cierta velocidad a través de un campo magnético. Y aquí aparece lo que es el producto cruz. Si ustedes se recuerdan, yo en la primera parte en la primera parte de los vectores no estaba, ¿cierto?, dentro del programa, no está, ¿cierto?, ver el producto cruz, pero yo sí se los vi porque obviamente como soy el profesor que estoy haciendo este curso, después me tomo con esto, porque si yo digo, mire, esto es V cruz B, entonces usted, don Alejandro, me va a preguntar, oiga, profe, ¿qué es lo que es eso? Y yo le digo el producto cruz. Ah, es que eso no lo vimos. Por eso que yo lo vi, hicimos un par de ejercicios y lo pudimos representar. ¿Se recuerda eso? Cuando vi el producto punto y el producto cruz. Sí, profe. Entonces yo por eso le pegué un golpe inicial, de tal manera que ahora cuando lo veamos ya tenemos alguna idea de qué es lo que se refiere. V es la velocidad y V el campo magnético. ¿Y cómo se define el producto cruz? Recuerde, se define como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, el ángulo que forman, el vector V, que es la velocidad con el campo magnético, son perpendiculares, es decir, 90 grados. Y al ser 90 grados, seno 90 grados vale 1. Por lo tanto, la fuerza que la deflecta es máxima. Porque si usted pone 0 grados, seno de 0 vale 0. Si pone 180 grados, seno 180 grados vale 0. Entonces el valor máximo de la función seno se cumple para 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, por eso está el 1 ahí. Entonces te queda la carga de la partícula por su velocidad por el campo magnético. Reemplazamos los datos. 3,2 por 10 a la hora menos 19 coulomb, por su velocidad 200 metros partido por segundo por 1240 newton ampere por metro. Y si tú multiplicas todas esas cantidades, debería quedarte 7,936 por 10 a la hora menos 14. No sé si lo pueden comprobar, por favor. Si me ayudan, me colaboran para ver si está bien este ejercicio. Sí, profe, me dio lo mismo. Ya.
Ahora, ¿qué unidades te quedan? Esto es lo interesante que lo he recalcado durante todo el semestre, porque obviamente si yo estoy midiendo fuerza, las fuerzas se deberían medir en Newton. Vamos a ver. Tengo el Coulomb, que es carga, metro segundo, Newton ampere segundo. Entonces, fíjense bien, los metros se cancelan con los metros. El ampere está abajo. Coulomb partido por segundo es carga partido unidad de tiempo. Eso es intensidad de corriente. ¿Y la intensidad de corriente en qué se mide? En ampere. Entonces, el Coulomb partido por segundo es ampere, con esos amperes se van. Y si tú analizas las unidades que sobreviven, solo el Newton, que pasan como resultado final, entonces mi resultado estaría... me avala, ¿cierto?, el resultado final por las unidades que yo saco. Que el número me podía haber equivocado, pero me da en las unidades que corresponde, por lo tanto, tengo una alta probabilidad que el problema está bien resuelto. Yo desde que los tomé a ustedes he hecho énfasis en las unidades de medida, y lo vengo haciendo desde el primer día que los tomé de clase, que es importante que todas estas cosas, el análisis dimensional, el análisis de las unidades se hagan en forma recurrente, porque todos estos cálculos los va a tener que hacer en forma recurrente. Si usted va a seguir esta carrera y desea terminar, va a tener que hacerlo. Eso no lo hace un obrero que usted tenga a mano, ¿cierto? Sino que usted es el capitán que la lleva ahí, po. Usted es la persona que tiene a cargo del personal y va a tener que hacer ciertos Consulta, cálculos. Dígame. el tema del seno de 90 grados siempre es lo mismo. Sí, porque ¿tiene su calculadora ahí? No, sí sé que vale uno, profe, pero la pregunta es que siempre va a ser lo mismo. No, O sea, siempre va a ir seno de 90. no, es que aquí dice, mire, entra en una dirección perpendicular al campo magnético, el vector velocidad. Ya, Entonces aquí te lo están ya, diciendo. perfecto. Y cuando hay dos vectores que son perpendiculares, su ángulo es 90 grados. Si te dijeran, entra con... Vale, profe. Entonces, si te dijeran, mira, Joaquín, si te dijeran, entra con una velocidad de 200 metros por segundo en una dirección paralela al campo magnético, el ángulo que forman esos vectores, ¿cuánto es? Si son los dos vectores paralelos, ¿qué ángulo forman? 0 grados. 0 grados. ¿Y seno de 0 cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, no sufre fuerza lateral desviadora. Si te dijera en una dirección antiparalela al campo, forman un ángulo B. Si son antiparalelos, 180 formarían grados. un ángulo de 180 grados, un ángulo extendido, ¿no? El campo magnético apunta hacia la derecha y la velocidad apunta hacia la izquierda. El ángulo que forman es 180 grados, y si tú colocas aquí seno de 180 grados, sería 0 también. Es decir, no sufre fuerza lateral que la desvíe. Ahora, si te dice en una dirección de 75 grados respecto al campo, entonces aquí tienes que colocar seno de 75, y eso en tu calculadora te va a dar un valor que tendrías que multiplicarlo por la carga, por la velocidad, por el campo magnético. Pero normalmente uno lo que hace es lanzar las cosas en forma perpendicular o con un cierto ángulo de 0 o 180 grados. Entonces hay que estar atento a esas condiciones que te indica el problema. ¿Te queda claro, Joaquín? Sí, profe, amigo, claro, gracias. Ya, mira, aquí hay otro problema respecto a lo que tú me preguntaste. Dice calcular la fuerza magnética que actúa sobre una carga de 0,3 milicoulomb. Entonces esos mili son 10 elevado a la menos 3. Entonces te queda 0,3 por 10 elevado a la menos 3 coulomb. Y si tú multiplicas o colocas en tu calculadora 0,3 exponente a la menos 3, es equivalente a 3 por 10 elevado a la menos 4 coulomb. Primera conversión, que penetra en un campo magnético de 0,2 Tesla. Ya dijimos ya que el 0,2 Tesla, es equivalente a 2 por 10 elevado a la menos 1. Eso lo puedo expresar como Newton ampere por metro. Y ahora esto entra con un ángulo. Ahora entra con un ángulo de 60 grados y con una velocidad de 5.000 metros partido por segundo. Los tres ceros están sintetizados en 10 elevado a la 3. Entonces ahora tú colocas la definición: la fuerza lateral o magnética sobre una carga es la carga por V cruz V.
Y esa es la definición de la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso son 60 grados. Y si tú colocas el seno de 60 grados en tu calculadora, ¿cuánto es? Por favor. $0,86. Claro, entonces ahí aparece el 0,86. Entonces, coloca el valor de la carga. Ahí está. El valor de la velocidad, que también está en forma de notación científica. El campo magnético por 0,866. Entonces aquí tú multiplicas todas estas cantidades y debería quedarte 0,2598 newton. Recuerda que los metros se van, el coulomb partido por segundo es ampere, dividido por ampere se van, y te queda simplemente newton la fuerza lateral. Entonces aquí te dan el ángulo que forman los dos vectores, te lo tienen que dar, pero en otros casos la mayoría es perpendicular. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Ya. Bien, vamos a continuar. Este problema que viene aquí es para ratificar, ¿cierto?, la regla de la mano izquierda. Entonces en el problema 11 dice, indica en qué dirección se desvían las partículas que penetran en los siguientes campos magnéticos. El cuadro representa el campo magnético, el cuadro, ¿cierto? Y la flecha azul la dirección y el sentido de la velocidad de la carga en cuestión. Aquí inicialmente tenemos un campo magnético, ¿no? Aquí tenemos la carga. La carga es positiva, negativa, negativa. Es un electrón, por ejemplo. Por eso después en la segunda parte le puse un electrón. ¿El vector campo magnético entra o sale de su pantalla del computador? Sale. Sale. Entonces el vector viene para acá. Y el vector azul entra en esa zona, el vector velocidad, entra, ¿cierto? Ahí está el vector velocidad, entra en forma perpendicular, ¿cierto?, al campo magnético. Ahí le puse la flecha B saliendo. Entonces, usamos la regla de la mano izquierda. ¿Cuál es la regla de la mano izquierda? Voy a ir a buscar a ver si está por ahí Esto está en el PPT que yo subí. Vamos a ocupar esto. Le repito, esta es la regla de la mano izquierda y esto es válido para cargas positivas. ¿Qué es lo que indica el dedito gordo, ¿cierto? El pulgar, la fuerza. Si quiere usted con un lápiz, anótese aquí, ¿cierto? F, en el dedo índice se anota la velocidad, el campo magnético, y en el dedo del corazón se anota, ¿cierto?, la velocidad. ¿Está claro? Lo vamos a aplicar ahora. Entonces vamos viendo. El campo magnético entra o sale, sale. Entonces yo tengo que girar, es como que me estoy tomando una cerveza. Miren por favor, aquí es como que me estoy tomando una cerveza. Tengo que hacer girar, ¿o cierto?, el campo magnético porque viene saliendo hacia mis ojos. La velocidad hacia dónde va. Ahí está, este es el campo magnético, ese. Sale hacia mis ojos, ahí estoy, apuntándome hacia mis ojos. La velocidad hacia dónde apunta, hacia la izquierda, ¿no? Perdón, hacia la derecha. Y por lo tanto la fuerza hacia dónde apunta. La fuerza hacia dónde apunta. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces usted me dice, ¿tiene un problema, profe? Claro, lo que yo estoy haciendo ahora en este momento con la mano es válido para un protón, pero lo que tengo es un electrón. Por lo tanto, por ser la carga negativa, ¿cierto? En realidad la fuerza hacia dónde apunta, apunta en sentido contrario. Y por lo tanto esto se va a deflectar y va a comenzar a girar y va a generar un círculo de radio R en este sentido, en sentido antirreloj. ¿Le queda claro? ¿Por qué? Porque la carga era negativa. Vamos con el segundo caso.
Estas flechas en negra, ¿qué es lo que indican? El sentido del campo eléctrico Ahí está el campo magnético, va hacia la derecha, ¿ves? de campo magnético. Ahí va para allá. Este es el vector velocidad, ahí está el vector velocidad. La carga es negativa. ¿Qué ángulo forma el vector azul con el vector negro? Con los representantes del vector negro. ¿Qué ángulo forman? 0. 0 grados. ¿Y seno de 0 cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, este electrón pasa derechito y no sufre ninguna fuerza lateral que lo desvíe. No siente fuerza lateral desviadora. ¿Ya? Vamos con el tercer caso. Aquí tengo un campo magnético. Ese campo magnético no es ni 0, ni es 180, ni es perpendicular. Forma algún ángulo. Ahora la carga, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. El vector velocidad, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha nuestra? Y a la izquierda. Hacia la izquierda. Ahí está el vector velocidad. Y le puse una P de protón, carga positiva. Y el campo magnético. Entonces esto va a entrar y va a deflectarse en alguna dirección. ¿Ya? Pero va a depender del ángulo, porque no me dejan el ángulo. Entonces, esto se va a deflectar y va a comenzar a girar aquí, en alguna dirección predeterminada, pero lo más probable es que lo haga en sentido antirreloj. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. Aquí tenemos otra imagen. Esas cruces, ¿qué indica? ¿Qué es lo que indica eso? Está entrando. El campo magnético está entrando. Aquí lo coloqué en la segunda foto, ¿eh? Entrando. El protón, le puse P de protón la carga. Este vector que está aquí es el vector velocidad. Entonces, si usted aplica la regla de la mano izquierda, el campo magnético está entrando. Gire, por favor. Ahí. El campo magnético, ¿cierto? Está entrando a la pizarra. Ahí está este dedo. Este es el vector velocidad, va hacia la izquierda. El dedo gordo, ¿para dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces se deflecta y comienza a generar un círculo de radio R en sentido antirreloj. Si la carga hubiese sido negativa, ¿hacia dónde se deflecta? ¿Hacia abajo, hacia arriba? Si la carga fuese negativa, hacia arriba, ¿cierto? Esto se Hacia deflecta arriba, hacia arriba, generando, ¿cierto? Un círculo en sentido en sentido reloj. Obviamente usted mira, oiga, pero le falta, claro, si esta otra zona también está con un campo magnético, lo que pasa es que yo lo dibujé aquí nomás, pues me falta el otro lado, porque me mostraban un cuadrado de campo magnético. Ahora si es un neutrón, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué significa que una partícula sea neutra? que no tiene carga, debería seguir derecho, pues, ¿no? Claro, no tiene fuerza lateral, no hay carga y por lo tanto pasa derechito a las finales. No sufre fuerza lateral desviadora porque la fuerza lateral, ¿cierto? Es del tipo la carga por la velocidad cruz el campo magnético. Si la carga vale 0, la fuerza magnética vale 0. Por eso que tenemos partículas con carga positiva, con carga negativa y cargas que son eléctricamente neutras, que están llegando a la Tierra. Por lo tanto, algunas sufren fuerza lateral que las desvían en un sentido, en otro sentido. Hay algunas que pasan derecho, hay algunas que vienen, ¿no es cierto?, paralela o antiparalela con el campo magnético. Por eso que esas configuraciones están cambiando en forma permanente. Entonces, este ejercicio es para ratificar lo que es la regla de la mano izquierda, ¿cierto? Y evaluar cualitativamente la condición de la fuerza lateral que la desvía. Estos ejercicios que está aquí es para cuantificar, ¿cierto? La cantidad, cuál es el valor, ¿cierto? Por eso son datos. Esto es la cuestión cualitativa, para que entienda cómo se aplica la regla de la mano izquierda.
No sé si les queda claro. ¿Dudas, consulta eso? Bien, vamos a continuar. Ya, del problema 13 hacia abajo, vamos a ampliarnos nosotros en cuanto a las fuerzas laterales y ahora vamos a trabajar con alambres. Todos estos ejercicios que están aquí, se ocupó esa expresión. Fuerza magnética es el producto de la carga por V cruz B. Pero toda esta ecuación es válida para una carga puntual que se mueve con una cierta velocidad y pasa a través de un campo magnético. Ahora lo que tenemos, a partir del problema 13, son alambres, un conductor y un conductor eléctrico. Eso fue lo que evaluamos. Ahora, un conductor eléctrico, que es un alambre, va a sufrir una fuerza también como en ese volumen virtual que tiene una cierta área y una cierta longitud, encierra un número importante de cargas fundamentales que se están moviendo con una cierta velocidad, que es la velocidad de arrastre. Y por lo tanto, ¿cierto? La fuerza que va a sentir ahora un alambre es del tipo IL cruz B. Si usted mira ahora con detalle, seguramente no lo ha pensado, si usted mira hacia afuera, ¿cierto? Puede ver cables que llevan la corriente a su casa, ¿no? Esos alambres están separados a una cierta distancia, ¿verdad? Esa distancia que a los tipos se les ocurrió colocar es una distancia que está predeterminada después de hacer un cálculo numérico. Si usted llega al extremo donde está el poste, esos alambres llegan a unos terminales, ¿cierto? Que están separados con ciertos orificios donde hay una placa metálica y esas distancias son equivalentes. Serán de 10 a 15 centímetros de separación. Esos 10 a 15 centímetros de separación no es que a alguien se le ocurrió decir, vamos a colocar esta distancia para que se vean mejores. Resulta que si yo tengo dos alambres que llevan corriente en el mismo sentido, de acuerdo a lo que estamos generando aquí, estos tienden a juntarse. Y por tanto, si yo lo dejaría en vez de los 10 a los 5 centímetros, de los 10 a los 15 centímetros, 3 centímetros, lo más probable es que eso se junten y puedan producir un cortocircuito. Entonces, dos alambres que llevan corriente en el mismo sentido tienden a juntarse. Si llevan corriente en diferentes sentidos, tienden a separarse, tienden a formar una guatita. Por eso que en lugares donde hay gran cantidad de energía eólica, ¿cierto? O viento, los tipos les colocan unos separadores, ¿cierto? Normalmente es un palo con ciertas separaciones que tienen tornillos y los tienen separados para evitar que esos se junten. O en otros lugares les colocan un tubo de PVC, hacen pasar un orificio y les colocan unos tubos de PVC y los dejan separados. ¿Por qué razón? Porque los tipos saben la magnitud de la corriente que llevan, ¿cierto? Y saben el campo magnético que se va a generar, por lo tanto, ellos determinan, ¿no es cierto? Saben cuál es la distancia, uno podría determinar la distancia de separación para que la fuerza, ¿cierto? Debido al campo magnético y el sentido que llevan las corrientes. Entonces no es una distancia que a alguien se le ocurrió. Si uno ve el poste la distancia de separación entre dos alambres, entre poste y poste, son de 10 a 15 centímetros. Si usted tiene torres de alta tensión, aquí yo estoy mirando una a través de mi ventana, la separación es aproximadamente, ¿cuánto es la separación? Es como 15 centímetros, ¿no? Yo estoy viendo aquí que la separación es casi 1 metro de las torres de alta tensión. ¿Por qué razón? Porque ellos llevan corrientes mucho más grandes, y las fuerzas laterales son proporcionales a las intensidades de corriente, ¿se da cuenta? Si las corrientes son más grandes, las fuerzas magnéticas de atracción o repulsión, de acuerdo al sentido de las corrientes, son mucho mayores. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí yo estoy viendo que son aproximadamente 1 metro y hay unas pelotas rojas entre medio. ¿Para qué son esas pelotas rojas? ¿Para qué son esas pelotitas rojas que le colocan? ¿Aló? ¿Eso es para los incendios, los aviones, parece, profesor, o no? Para que vean los cables. Son para los aviones, los helicópteros.
para que se puedan visualizar, porque recuerda que esos van de la punta de un cerro a otro cerro, pues, entonces están atravesando un espacio aéreo por el cual podría circular un avión que está apagando un incendio o un helicóptero que pueda chocar contra estos alambres. Y esos alambres, cuando los colocan, hay unas máquinas especiales que los tensan. Los tipos lo están trabajando y están maniobrando esa cosa lateralmente y lo estiran con una cierta fuerza. Pero resulta que estos cables normalmente son de aluminio. Y el aluminio tiene una densidad lineal de masa, tiene una masa por unidad de longitud. ¿Cómo yo puedo determinar la densidad lineal de un cable? Por ejemplo, tú tomas un alambre de 1 metro, lo cortas y lo colocas en una balanza. Entonces conoces la masa y conoces el largo 1 metro. Entonces con eso usted puede calcular la densidad lineal de masa. ¿Cómo? Divide la masa partido por la longitud. Y eso le da la densidad lineal de masa de un cable. El cobre tendrá una densidad lineal de masa, la plata, ¿cierto?, tendrá una densidad lineal de masa, o el aluminio tendrá una densidad lineal de masa, que es masa partido por unidad de longitud. Entonces, los tipos tienen que dejarlos separados a una mayor distancia porque las corrientes que llevan, ¿cierto?, son mucho más grandes que las corrientes que nos están llegando a nuestras casas. Son torres de alta tensión. Y esos alambres, de todas maneras, ¿cierto?, los tipos los tiran, pero forman una guatita, lo han visto, ¿no? Es una pequeña guatita. Lo han visto, ¿no? Ya, esa pequeña guatita, ¿por qué se debe? Se debe a que el alambre tiene un peso. Entonces, por más que lo estire, es como yo tengo aquí en la logia de mi departamento, tengo una cuestión para colgar ropa, con hilo. Por más que yo estire los hilos siempre quedan una cierta guatita. Si le colgo unas toallas mojadas, ¿cierto?, va a formar una guatita. Por más que estén estirados. Saco las toallas, ¿cierto?, y vuelven a una línea, pero me forman una guatita, porque tienen una densidad lineal de masa. Tienen un peso por unidad de longitud, si usted quiere verlo de esa manera. Entonces forman una guatita. Y esa guatita que forman, cuando uno hace, bueno, me voy a explayar un poco más allá. Mis alumnos dicen que yo hablo mucho, pero cuando yo hablo mucho estoy entregando información porque el día de mañana a lo mejor usted quiere seguir, más que una cosa técnica, quiere seguir una ingeniería. Y ahí va a ver, ¿cierto?, usted lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, esa guatita que forman los alambres, usted le puede asimilar una catenaria que se llama. Así como existe o la elipse, el círculo, la línea recta, la hipérbole, usted le puede formar esa guatita que corresponde a una catenaria. Y detrás de eso hay una ecuación diferencial. Hay una matemática extra. Y normalmente, cuando a nosotros en la universidad nos hacían esa física, los matemáticos nos hacían ese tipo de ejercicio para determinar, ¿no es cierto?, la fuerza lateral, ¿cierto?, que sienten la catenaria, o poder determinar, ¿no es cierto?, esa guatita. Incluso usted ve por los puentes modernos que se hacen, se colocan alambre, ¿o no? Y esos alambres, los que están colgando, forman una guatita, ¿o no? Y están súper tensados. Las tensiones son enormes, pero igual forman una guatita. Entonces, ahora tiene que mirar, como usted está estudiando, tiene que mirar estas cosas con otro tipo de mirada, que detrás de eso hay física, hay una ecuación diferencial, que hay una densidad lineal de masa, por qué están separados tantos metros en una torre de alta tensión, por qué en mi casa, ¿cierto?, entre poste y poste, que ya me traen la energía eléctrica, no la luz, la energía eléctrica, están separados entre 10 a 15 centímetros. Fíjese bien nomás cómo están separados. Si llevan corriente en igual sentido, tienden a juntarse. Hay fuerza lateral, hay una fuerza de atracción entre los alambres. Si los alambres llevan corriente en diferentes sentidos, tienden a separarse. Ley de acción y reacción. Espero que todas estas cosas que yo hablo sean un aporte para usted. Ya, vamos a trabajar entonces con alambres. Hay un alambre de 1 metro de largo. L vale 1 metro, ahí está el dato. Transporta una corriente de 10 amperes. La corriente vale 10. El ángulo
y forman un ángulo de 30 grados respecto a un campo magnético uniforme de B igual a 1,5 Tesla. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre. Entonces aquí puse para un alambre, la fuerza lateral es del tipo IL cruz B. I es la corriente, L es el vector longitud y B, ¿cierto?, es el campo magnético. Este vector longitud es el vector que va en la misma dirección de la corriente. La corriente de Ampere, el ángulo de 30 grados, la longitud del alambre, 1 metro. Colocamos el campo magnético, 1,5 Tesla, ya sabemos que eso es equivalente a 1,5 Newton Ampere por metro. Y la fuerza lateral que la desvía es IL cruz B. Entonces aplico la definición del producto cruz. Ahí está la corriente solita, la dejo. Entonces aquí dejo, es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman los vectores. En este caso el ángulo que forman es de 30 grados. Entonces coloco la corriente que vale 10 amperes, el largo del alambre que es 1 metro, el campo magnético por el cual circula, ¿cierto?, es 1,5 newton amper metro, y ese 0,5 procede del seno de 30 grados. Si tú multiplicas 10 por 1 por 1,5 por 0,5 te queda 7,5 ¿qué? Newton. Los metros se van, ¿cierto? El amper con el amper se van y te queda simplemente Newton. Y esa es la fuerza lateral para un alambre. ¿Preguntas, dudas? Entonces ahí tenemos la expresión que se usa para un alambre que lleva una corriente. Entonces usted tiene que estar atento a la jugada porque yo le puedo hacer un ejercicio, le puedo preguntar en la segunda prueba. Le puedo preguntar un ejercicio para que me determine la fuerza debido a una carga que se mueve en un campo magnético, que usted tendría que ocupar esta expresión, esa que aparece ahí, o si le pregunto por la fuerza lateral que siente un alambre que se mueve, ¿cierto?, que lleva una corriente a través de un campo magnético, y usted tendría que ocupar esta otra expresión. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto? Profe, ahí me queda una duda con respecto a la fuerza lateral. ¿Sí? ¿Esa se identifica en alguna parte en el ejercicio o se da ese dato? No, pues es esto que está aquí, esta fuerza lateral es la que siente un alambre. Y está aquí, po. ¿Se da cuenta? Ah, ya, Entonces, entiendo. por eso yo le Ya, digo, escúcheme, usted tiene que aprender a estudiar, po. Miren lo que hemos visto. Primero que nada, está la parte tectórico, bla, 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 bla. Entonces aquí dice, aquí hay una fórmula. Esta fórmula que está aquí es la fuerza que siente una carga que se mueve a través de un campo magnético, F, Q, V cruz B. Si además el profe me dice, mira, ¿y cuáles son las unidades? Tesla, Newton amper metro o V partido metro cuadrado. Eso yo lo tengo que anotar. Si el profe me dice, mira, me hizo pasar, me pilló acá, me dice que esa carga va a pasar por un campo eléctrico, un campo magnético, entonces yo tengo que ocupar esa expresión, que es la famosa fuerza de Lorentz. Entonces yo tengo que calcular primero la fuerza de origen eléctrico y la fuerza de origen magnético y sumarlas. El profe me preguntó, aquí está la regla de mano izquierda, me hizo unos problemas de ejercicio, yo para el día de la prueba, ¿cierto? Me dibujo con un lápiz una F, si usted quiere hacerlo. Usted dice, esta es la fuerza, entonces usted se dibuja aquí la fuerza, ¿ve? ¿Lo ve ahí la fuerza F o no? Sí, profe. Ya, pues entonces se coloca después, se dibuja el campo magnético. ¿Ve ahí la ve o no? ¿La ve larga? Sí, sí. Ahí está, ve, y se pone la velocidad. Eso va a ser por un ratito, mientras está haciendo la prueba, mientras está haciendo el trabajo. Después me dice, el profe me dijo, ya de acuerdo, estos son los casos especiales, cuando son paralelo, antiparalelo, ejercicios que hemos hecho. Y después me dijo el profe que esto era un alambre, entonces esa es la fórmula que tengo que ocupar. Pues ahora,
Si usted se da cuenta, lo que yo estoy haciendo, tengo que ser consecuente en el orden de las materias como yo se le he ido enseñando. ¿Se ha dado cuenta, no? Primero hay una carga, ahora un alambre, para que no se le produzca una confusión. Y ahí está la expresión, ¿ves? ¿Por qué? Porque el profe dijo, un alambre, aquí me dijo, una carga, una partícula, un electrón. Entonces tengo que tener claro el tipo de signo que tienen en cuestión las partículas, ¿me entiendes? Entonces por eso Ah, claro, ahí después dice lo que es el alambre. Claro, entonces usted tiene que irse, por eso son los PPT, pues los PPT es el fundamento teórico de estas cosas y después por eso yo me baso en eso para poderle hacer los ejercicios. Entonces usted lo que tiene que hacerse es un resumen, ordenadito, y usted le coloca título. Ya, para un alambre, las fuerzas laterales del tipo IL cruz B. ¿Qué significa ahí? La corriente. ¿La corriente en qué se mide en amperes? ¿Qué es lo que es L? L es cierto, la longitud del alambre. Y es un vector, y ese vector apunta en la misma dirección del alambre. Y V, ¿qué es lo que es? El campo magnético. ¿El campo magnético en qué se mide? Tesla, Newton Ampere por metro o Weber partido metro cuadrado. Y esa es la forma de irse organizando. Si usted toma esto, lo ve, ¿cierto? Y lo guarda, y el día anterior a la prueba usted abre esto para saber de qué trata, nos sirve un poco. Entonces esto uno lo hace cuando tiene tiempo. Sí, no, pero ahí se entiende, profesor. Claro, entonces Muchas gracias. ese es el trabajo. Lo que pasa es que a usted a ver, a usted no le han enseñado a estudiar, po. Entonces alguien les tiene que decir estas cosas. Usted va viendo, repitiendo los problemas, los ejercicios, y aquellas dudas que tenga, usted las hace. ¿Ya? Pero obviamente esto es basado en la literatura, en los textos que yo le he dado. Ahí está todo. Ya, aquí déjame ver si hay algún problemita un poquito más. Profe, tengo una duda. Dele, pues. Para eso estamos. En la ecuación de la fuerza sobre un alambre, sobre un conductor, bueno, hay un producto cruz, pero no entiendo una variable que sale ahí. Aquí, La L, es claro, esa L no es la longitud la del longitud del conductor. alambre, pues. Ahí está, L igual a 1 metro. Ah, ya. Lo que pasa es que el producto cruz, ¿cierto? Es un producto entre vectores. Y ese vector L es el vector que apunta en la misma dirección de la corriente. Por ejemplo, aquí. ¿La corriente hacia dónde va? ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Esa corriente va hacia arriba. Y hacia arriba. Por lo tanto, el vector longitud, ¿para dónde va? Nica ahí dice L, pero el vector longitud que tengo que reemplazar en la ecuación, ¿para dónde apunta? Ah, ya. ¿Para dónde va? Apunta para arriba Para como arriba en la porque misma va dirección en la de misma la corriente. dirección de la corriente, viste que ahí se va moviendo con una cierta velocidad. Entonces ahora apliquemos la regla de la mano izquierda. L cruz B. ¿El L hacia dónde apunta? Regla de la El mano L izquierda. apunta hacia arriba. Ya, hacia arriba. Es la velocidad, ¿o no? Ya. ¿El campo magnético para dónde apunta? Hacia adentro. Hacia adentro. Por lo tanto, la fuerza Entonces lateral la hacia dónde fuerza apunta. L cruz hacia la B. izquierda. Ya hacia la izquierda. ¿Te das cuenta? Si fuese un Entonces, electrón, esta fuerza hacia dónde apuntaría. ujú, hacia el otro lado, hacia la derecha. Exactamente. ¿Se da cuenta? Sí, o sea, digamos que la componente vectorial de la longitud como que se la roba a la dirección de la velocidad de la corriente. Claro, aquí el que representa cierto L. Entonces usted tiene que tomar ahora la mano. Fíjese bien, ahora para el alambre. Lo vamos a hacer al tiro. Ahí está. Yo mi mano derecha ahora. La mano izquierda es para la carga. Esto. Esta ecuación que estoy ocupando es válido ¿para quién? ¿Para quién? Para la carga de movimiento. Para una carga. Ahora vamos a ocupar, ¿cierto? Vamos a hacer esto. El vector longitud, ¿para dónde apunta? Hacia arriba.
Y eso lo hago con la mano derecha. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Ya. Recuerde que el L cruz B me genera otro vector que es perpendicular a los dos vectores base. Se recuerda que yo hice, les dije, esto no aparece en la primera parte para la primera prueba, pero sí lo vamos a necesitar cuando veamos la segunda y tercera prueba. No me acuerdo, profe, sinceramente, pero Ya, bueno, don Diego se acuerda. Y yo les dije, esto lo vamos a ocupar. Entonces ahí hay un error en el programa de la asignatura. La persona que hizo ya. eso no me preguntó a mí ni a otro profesor de física. No sé quién lo habrá hecho. Entonces yo tengo que traducir eso que aparece ahí y adaptarlo a las condiciones. Entonces a mí me faltaba el concepto del producto cruz. Entonces, ¿qué haces tú? Ya. Mira, ahí está. El L está apuntando hacia arriba de tu pantalla, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora lo que tienes que hacer, tú toma el alambre y llévalo a la cruz. Ahí. Arrástralo. El dedo gordo, ¿para dónde te apunta? Hacia la derecha. Ahí está la fuerza. Fíjate bien en el dibujo. ¿Para dónde apunta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y por eso que apunta Sí, hacia... sí, sí, sí. Estaba haciéndolo hacia afuera en vez de hacia No, pues dentro sí. El de la L... pantalla. Ahí sí. Mire, coloque usted dos lápices. No sé, ahí es que me confundí, pensé que era, o sea, no lo pensé. Mire, este es el vector campo magnético, el rojo. Está apuntando para la pantalla. Y ahí está el vector longitud. ¿Los veo, no? Los voy a colocar de costado. ¿Qué ángulo forman? ¿Sí? ¿Qué ángulo forman? 90. 90 grados. Entonces ahora usted tiene que llevar el L, que es este, lo lleva al que está apuntando hacia la pizarra. ¿Lo ve ahí o no? ¿Sí? Bájelo. Pum. Lo lleva para allá. Entonces usted hace L, cruz, B. Y ahora usted lo hace con la misma mano. Con la mano derecha. El L lo lleva al B. ¿Se da cuenta? Ujú. La fuerza del dedo gordo, ¿para dónde la apunta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Por eso que la fuerza apunta para allá. Si esto fuese un electrón, ¿la fuerza para dónde le va a apuntar? Hacia la derecha. Hacia la derecha porque la carga es negativa. Por eso que tengo que estar atento con el valor de la carga que me están dando o el nombre de la carga que me dan. Y ahí está la dirección de la fuerza. L cruz B, usted lleva el vector longitud, ¿cierto? Lo lleva hacia el vector campo magnético. Como aquí no me dicen nada respecto de las direcciones, forman un ángulo de 30 grados, se aplicó en eso y se calculó la magnitud o módulo, nada más que eso. Y ahí está la magnitud o módulo. Ahora espero que le quede un poquito más claro. Ya, este problema tiene que ver con... No, sí, está claro, profe. Ya, perfecto. Pero yo les dije, si a mí me preguntaran el jefe de carrera o alguien, oiga, ¿es necesario ver el producto cruz? ¿Qué le diría yo? Sí, hay que verlo. ¿Cuándo? En la primera etapa, cuando vemos vectores. ¿Por qué? Porque después usted me está pidiendo que yo le vea campo magnético o la fuerza lateral sobre un alambre y sobre una carga, y ahí tengo que ver el L cruz B. Y ahí tengo que ver el producto cruz, ¿me entiende? Pero como nadie me pregunta o nadie lo hace, entonces yo tomo el programa y lo adapto y esta explicación se los doy a mis alumnos. Ya. Una varilla conductora de longitud 20 centímetros. ¿Cuál es la varilla conductora? Ahí tiene ahí un circulito, tiene un alambre y ahí tiene otro circulito. Y este alambre que está aquí lleva una corriente, sigue hacia abajo y esa corriente en algún momento se deflecta y esto sube hacia arriba y la corriente circula para allá. Entonces, la longitud de la barrita es de 20 centímetros y su masa es 10 gramos. Entonces, si usted divida los 10 gramos serían
Bueno, hagámoslo con 10 y 20. Divida 10 en 20. ¿10 dividido en 20, cuánto le queda? 0,5. 0,5. ¿Qué cosa? Gramos partido por centímetro, ¿no? Sí. Ya, eso que aquí corresponde a la densidad lineal de la barrita. O sea, esto tiene una masa por unidad de longitud. O sea, es una barra que tiene 0,5 gramos por centímetro. Por cada centímetro, usted tiene una masa de 0,5 gramos. 0,5, 0,5, 0,5. O sea, en los 10 gramos tiene, ¿cierto? O los 20 centímetros tienen 0,5 gramos por cada centímetro. Entonces esto se puede deslizar sin rozamiento entre dos rieles verticales como se muestra en la figura. Este circuito está inmerso en un campo magnético B perpendicular a su plano. Aquí hay un campo magnético que todavía no sabemos para dónde apunta. Es perpendicular, puede entrar o puede salir del alambre, a través del alambre, ¿de acuerdo? No lo sabemos. Si hacemos circular una corriente de 1 amper, calcular el valor del campo magnético B para que la varilla se mantenga en reposo. Indicar cuál debe ser la dirección y sentido de dicho campo para que esto suceda. B, si este campo es la mitad del valor obtenido en el apartado anterior, ¿con qué aceleración descenderá la varilla? Entonces, si yo coloco la varilla, así como está, porque puede deslizar sin ningún problema, ¿qué va a suceder con ella? Si usted Disculpe, tiene profe, ¿qué preguntó? No escuché bien. Ya, si usted deja la... A ver, voy a hacerlo aquí. Esto es la cosita que yo tengo para el mouse. Si yo la dejo sola y la suelto, ¿qué pasa con ella? ¿Me está viendo la pantalla o no? Ahí. Está, la estoy soltando. Se cae nomás, Pero pues, si la profe. suelto, ¿qué pasa? Se cae. Se cae. ¿Debido a qué? Gravedad. A la gravedad. O sea, debido al peso. Entonces, dice que tiene que estar en reposo. Por lo tanto, debe aparecer una fuerza magnética que apunta hacia arriba, de manera de anular la fuerza peso. ¿O no? Porque nos están preguntando el valor del campo magnético B para que la amarilla se mantenga en reposo. Indicar la dirección y sentido de dicho campo. ¿Está claro? Si yo dejo la varilla solita, se cae porque existe una fuerza gravitacional que se manifiesta a través del peso y la varilla cae. Entonces yo le tengo que presentar una fuerza que sea opuesta a la anterior, de manera que estas dos fuerzas sean de igual magnitud y sentido contrario y la sostenga. Entonces fíjese bien usted, la corriente va en ese sentido. Regla la mano aquí, regla la mano izquierda. ¿Me está viendo la pantalla? La corriente baja y la corriente pasa para allá y luego sube. ¿Cierto? Ya. ¿La corriente hacia dónde va? En la varilla esta. ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hasta ahora tenemos ¿qué cosa? Tenemos la velocidad, el vector longitud para dónde apunta, apunta para allá, el campo magnético, ¿cierto? Para que la fuerza apunte hacia arriba, necesariamente este vector hacia dónde debe apuntar, que el campo magnético entrando a la pizarra o saliendo de la pizarra. Entrando. Entrando. Por eso que esa es la dirección del campo magnético. ¿Para qué? Tiene que entrar perpendicular a la pizarra, de manera, ¿cierto?, que la fuerza magnética apunte hacia arriba y equilibre la anterior.
Entonces ahí está la dirección del campo magnético. Entonces, ¿qué debería decir yo? El campo magnético tiene que entrar para el equilibrio, ¿cierto? Yo debería decir aquí, para que el campo magnético, ¿cierto? Para que la varilla se mantenga en reposo debido a la fuerza gravitacional que tiende a hacer caer esto, debe aparecer una fuerza magnética, y para que suceda eso, de acuerdo a la dirección de la corriente, el campo magnético tiene que entrar perpendicular a la pizarra. Y esa sería la respuesta. ¿Le quedó claro por qué tiene que entrar? Profe, entonces la respuesta es como más de concepto, para saber Claro. la dirección del... Claro, ahora te estaban preguntando, dice, el valor del campo magnético, o sea, el número. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos Ah, que ya, ya. calcular. Dice y coma, para que la varilla se mantenga en reposo, indicar cuál debe ser la dirección y sentido de dicho campo para que esto suceda. Es lo que acabamos de hacer aquí, po. Entonces el campo Ah, magnético, entonces el valor y la dirección. correcto, el sentido, ¿cierto? Entonces tú deberías decir, para que suceda esto que aparece acá, ¿cierto? Para que se produzca el equilibrio entre la fuerza gravitacional, la fuerza magnética debe apuntar para arriba y de acuerdo a las condiciones del problema, el campo magnético debe apuntar perpendicular entrando hacia la pizarra. Y por eso está en la X. Y eso es la cuestión Profe, cualitativa. Dígame. entonces por eso le pide el valor del campo eléctrico, o sea, la fuerza, porque como la fuerza está en Newton y el peso igual está en Newton, se anulan, po. Correcto, ahora vamos a hacer el cálculo numérico. Y por eso debería decir lo siguiente, mira, para el equilibrio, ¿qué debería pasar? La suma de las fuerzas, ¿cómo deben ser? Igual es a cero. Igual a cero. Esto que está aquí, que dice la sumatoria de las fuerzas de igual 1 hasta 0, de igual 1 hasta n, en realidad son todas las fuerzas. En el eje vertical, ¿qué fuerzas tengo? ¿Qué fuerzas tengo en el eje vertical? Fuerzas. ¿Quién apunta para arriba? El campo magnético. No, el campo magnético apunta hacia allá. Yo estoy hablando de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza La magnética magnética. y tenemos la fuerza peso. ¿Quién apunta para arriba? La fuerza magnética, Y la que apunta para abajo. el peso. Ya. ¿Cómo deberían ser esas dos fuerzas? Para que estén en equilibrio. Iguales. Iguales. Entonces, obviamente yo no le puedo colocar, como profesor, yo tengo que darle a conocer cómo se hace esto. Entonces uno dice, para el equilibrio, la suma de las fuerzas deben ser igual a cero. Entonces yo digo en el eje vertical, ¿quién apunta para arriba? La fuerza magnética positiva, y hacia abajo, ¿quién apunta? La fuerza gravitacional. Menos porque apunta, recuerda que estas son fuerzas, tienen magnitud, dirección y sentido. Y eso debe ser igual a cero. Entonces eso lo paso para allá, al otro lado, y te queda que la fuerza magnética es igual a la fuerza peso, que es lo que tú acabas de mencionar. Todo esto, ¿cierto?, es lo que aparece en un texto, en un libro. La gente debe decir, ¿cierto?, ningún libro o texto te va a decir, la fuerza magnética tiene que ser igual al peso. Hay pasos previos. ¿Le queda claro? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí, Ahora, profe, está claro. Sí, profe, queda claro. listo. La fuerza magnética, ¿cuál de las dos ecuaciones voy a ocupar? Voy a ocupar esta. ¿Puedo ocupar esta, no? No, porque ese es de una carga. Tiene que Es ocupar la de una la carga. corriente. Entonces, ¿cuál debo ocupar? La del conductor. Del La conductor. del conductor, Esa es la fuerza magnética. IL cruz V. Ahí está, ¿ves? IL cruz V igual a mg. Entonces, coloco la intensidad de corriente, ahí está, y el L cruz V, ¿cómo se define? Es el vector longitud por el campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces vamos al dibujo. ¿El campo magnético para dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. El vector longitud, porque esto tiene una cierta longitud, ¿para dónde apunta?
El vector longitud apunta en la misma dirección de la corriente, ¿no? La corriente baja y va para allá y sube. Mira aquí la pantalla, por favor. Este es el campo magnético, lápiz rojo. Ahí está, apuntando hacia el interior. ¿Ya? La corriente hacia dónde apunta. Baja y apunta hacia la derecha. Derecha. Ahí está. ¿Se da cuenta, no? ¿Está viendo usted la puntita del vector? ¿Ve? O sea, estamos viendo la parte trasera. ¿Ya qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? 90. 90 grados. ¿Está claro, no? Ahí. El campo magnético apunta hacia el interior de la flecha, hacia el interior de la pizarra, y la corriente apunta hacia la derecha, ¿no? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? 90. 90 grados. Por eso que aquí aparece seno 90. ¿Y seno 90 grados cuánto vale? 1. 1. Entonces le queda ILB igual a mg. Entonces aquí yo puse ¿qué cosa? La corriente que era de 1 amper, la longitud eran 20 centímetros, dividido por 100, ¿cierto? Y eso le queda 0,2 metros. Lo paso a metros. El campo magnético es nuestra incógnita. Sabemos la dirección, debe apuntar perpendicular metiéndose la pizarra. Ahora quiero saber el número. La masa del alambre son 10 gramos, dividido por 1000. Por eso abajo pongo 30, 1000, ¿cierto? Y eso 1000 lo paso hacia arriba como 10 elevado a la menos 3. Porque abajo te queda 10 partido por 1 exponente 3 y pasa arriba con exponente negativo. Y la aceleración de gravedad que estamos usando es de 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Está claro? ¿Ya qué hacemos? Este número que está multiplicando B pasa al otro lado, dividiendo. Entonces te queda eso que aparece ahí arriba, ahí está, y abajo está lo que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Ahí. Entonces, si tú multiplicas 10 exponente a la menos 3 por 10, te queda 0,1. ¿Lo pueden comprobar, por favor? 10 exponente a la menos 3 por 10. ¿0,1, profe? ¿Ya 0,1 qué? Kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. ¿Cómo se define eso? Lo vimos en conversión. Newtons. ¿Te recuerdas? Newton. Y abajo te queda 1 por 20, te queda 20 por 10 a la menos 2. Amper metro. Ahora, si tú divides 0,1 y lo divides por 20 exponente a la menos 2, ¿cuánto te queda? 0,5. 0,5 ¿qué? Newton amper por Newton metro. amper metro. Y que eso es equivalente, como ya lo hemos mencionado, a 0,5 Tesla. Si tú lo dejas como 0,5 Newton amper metro, ¿está bien? Está bien. Si tú lo quieres despejar expresado como 0,5 Tesla, ¿está bien? Está bien. Si tú lo quieres dejar expresado 0,5 Weber partido metro cuadrado, está bien. Lo dejé expresado en esas dos notaciones. Entonces aquí tenemos el número, la cuantificación del problema. Y ahí está, ¿cierto?, todo el aspecto cualitativo en la dirección que te tiene que dar en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, yo. Dígame. Ahí en la parte sale 10 por 10 a la menos 3, el menos 3, ¿dónde salió, profe? Eran 10 gramos. Sí, pero el menos 3. Al tiro te digo, son 10 gramos. Entonces tú, si quieres pasar de gramos a kilos, divides por 1000, ¿o no? Ah, ya, profe, ya caché. Ya, y si Ya. tú divides por 1000, te quedan 1 por 10 elevado a 3.
Y tú lo pasas arriba como 10 elevado a la menos 3 y te quedan kilos. Ya, profesor, eso no había agachado. Por eso te digo, aquí estamos ocupando varias cosas en forma simultánea, ¿te das cuenta? Cosas que hemos ido aprendiendo, que yo se le he ido enseñando, pero aquí aparecen a mí algunos conceptos que ustedes no los tienen, porque nosotros tendríamos que haber visto lo que eran las leyes de Newton, diagrama cuerpo libre, suma de fuerzas. Para que las fuerzas tengan equilibrio, las fuerzas tienen que ser iguales. Y eso no lo vi con ustedes yo. Entonces faltan los conceptos de las leyes de Newton, que eso se ve en mecánica, en la física 1. Entonces, si alguien a mí me pregunta, oiga, estos alumnos deberían ver lo que son las leyes de Newton, sí. ¿Y eso dónde se ve? En la física 1. Pero usted comienza con una física 2. Entonces se supone que eso lo trae internalizado del colegio, que el profesor, en este caso yo, me tengo que hacer cargo de eso y enseñarle todas estas cosas. La ley de acción y reacción, la segunda ley de Newton, la ley de masa, la ley de inercia, para que quede mucho más claro esta cosa. Pero son fuerzas que están en equilibrio. Aquí tenemos un problema muy parecido, por eso me voy a saltar porque este problema tiene que ver con una carga moviéndose a través de un campo magnético. Por eso me voy a saltar este problema para darle continuidad y que quede ratificado lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, por eso que también aquí tengo un alambre. ¿Se da cuenta? El largo del alambre son 62 centímetros de longitud y 13 gramos. O sea, si yo corto esto aquí y lo coloco en una balanza, la balanza me indica 13 gramos. Un alambre muy delgadito. De masa, está suspendido por un par de puntas flexibles, o sea, por 2 resortes. Dentro de un campo magnético de 440 militesla. El campo magnético entra a la pizarra o sale de la pizarra. O sea, entra perpendicular. Dice, determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión en los conductores. Ya, vamos a ver las fuerzas primero. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza peso, porque tiene una gravedad, ¿cierto? Tiene un peso. Tengo la tensión en los cables, porque está siendo soportada por esos cables que tienen una tensión, apunta para arriba. Y tengo la fuerza magnética. Entonces, a ver, no consideremos todavía la fuerza magnética. Tengo la tensión en los cables y tengo el peso. Olvídese de eso mientras tanto. Si yo anulo, porque dice aquí, está suspendido un par de puntas dentro de un campo magnético, de la magnitud y dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión. ¿Qué pasa si yo corto los dos alambres? ¿Desaparecen las tensiones, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ¿qué pasa con el cable? Olvídense de esta que está acá. Se cae. Se cae. Debido a la gravedad. Por lo tanto, debe aparecer otra fuerza que la equilibre, ¿no? Y esa es la fuerza magnética y lo mantenga suspendido. Por lo tanto, necesariamente la fuerza magnética debe apuntar hacia arriba. Y para que la fuerza magnética apunte hacia arriba, el campo magnético tiene que apuntar hacia el interior, que ya me lo dijeron, y por lo tanto, si yo hablo de la regla de la mano izquierda, mire por favor aquí, el campo magnético apunta hacia el interior, la fuerza magnética tiene que apuntar para arriba, por lo tanto, la corriente hacia dónde debería ir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta es la velocidad. Hacia la derecha, profe. Hacia la derecha. Entonces la corriente debería circular en este sentido. Bajar, meterse sobre el alambre, ir en ese sentido. De manera que si yo corto esos dos alambres, pues tenga que anular la fuerza que apunta para arriba y la fuerza magnética en la cual está sumergido el alambre lo pueda soportar y apunte. Profe, Dígame. suprimir la tensión en los conductores Es cortarla. significa que es como, claro, es como suplantarla, así como reemplazarla, ¿no? Suponer que no existen, que el alambre está sostenido por sí solo, como el caso anterior. Por eso que te hago una continuidad del problema, para que vean otro análisis de él. Aquí yo tenía un alambre, si esto está en contacto, no hay nada que lo soporte, porque estas son dos argollitas donde puede deslizar sin rozamiento. Puede subir o puede bajar.
Si yo corto el circuito eléctrico, esas eran argollitas. claro, era una argollita, po. Por eso dice Ah, acá, ya. puede deslizar sin rozamiento entre los dos rieles tal como se muestra en la figura. Si yo saco la corriente, aprieto el interruptor, dejo de hacer circular corriente, ¿qué va a pasar con la varilla esta? Ahí se cae, no. Se cae. Sí, son argollas. Claro, entonces cae debido a su propio peso. Entonces tiene que aparecer una fuerza que apunte para arriba, de manera que equilibre a la fuerza peso en cuestión. Y para eso la corriente tiene que ir en esa dirección. Sí, profe, sí, eso se entiende. Sí, Ya. yo lo decía por la reacción. Claro. Porque no sé por qué ahí entiendo que como que la fuerza magnética tiene que ir en contra de la tensión. Aquí, o sea, Por lo que salía en la. aquí no hay tensión, pues aquí está colgando de dos alambres en cuestión. En la otra no. ¿Viste? Están unidos, la están sosteniendo. Si yo anulo, corto esos alambres con un alicate, de alguna manera con un alambre, o cierto, con un alicate lo corto y hay una corriente circulando, esto se cae. Entonces la fuerza magnética debería apuntar para arriba para que lo equilibre, y para eso la corriente debería circular en ese sentido. Sí, profe, eso está claro. Es Ya. que a mí me confunde como la reacción del ejercicio, porque como está escrito ahí, yo pienso que es como para suprimir la tensión. No, es para Como que eliminarla. debería. Para eliminarla, en el fondo, ¿no? Uno debería decir aquí, ¿cierto? El suspendido determina la magnitud de la acción del alambre necesaria para suprimir o para la tensión en los conductores de apoyo. Por eso que te doy la explicación correspondiente, porque te puedes encontrar con algún problema de estas características. Es para eliminar la tensión. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Para Ahí me eliminar. quedó claro, profe. Ya. Ahí me quedó claro. Listo, aquí tenemos que hacer algunas conversiones. Recuerde que los 62 centímetros hay que pasarlo a metros, los 13 gramos hay que pasarlo a kilo, los 440 mili, si fuese una M grande sería megatesla, 10 elevado a 6, pero es mili, 10 elevado a la menos 3. Entonces, de igual manera aquí, para el equilibrio la suma de fuerza debe ser igual a 0. Tenemos las dos tensiones, porque las tengo que dibujar. Esta tensión más esta tensión son dos tensiones, más la fuerza magnética deben ser a esta otra negativa. Entonces aquí coloqué las dos tensiones más la fuerza magnética menos el peso debe ser igual a 0. Pero, aquí hay una implicancia, ¿cierto? Pero la 2T debe ser igual a 0 porque se eliminan. ¿Verdad? Las debo suprimir. Las puedo eliminar. Por eso dice 2T igual a 0. Entonces, ¿qué te queda? Que la fuerza magnética igual al peso, ¿no? Pues te queda la fuerza magnética menos mg igual 0. Pasas eso hacia el otro lado, debido a que la tensión se eliminaron, y te queda que la fuerza magnética igual al peso. Y ahí colocas I L cruz B igual a mg, colocas la corriente, la definición del producto cruz y el peso. Entonces te queda la intensidad de corriente, los 62 centímetros, lo divido por 100 o multiplico por 10 a la hora menos 2 metros, los 440 lo multiplico mili, son 10 a la menos 3, dividido por 1000 o por 10 a la menos 3 newton amper metro, y eso es igual a 13 por 10 elevado a la menos 3 gramos, por eso divido por 1000 y los 1000 lo paso arriba como 10 elevado a la menos 3 por G igual a 10 metros segundo cuadrado. Entonces, como ahora esta es mi incógnita, lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda lo anterior, los 13 exponente a la menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, y este número, 62 exponente a la menos 2 por 440 exponente a la menos 3, te queda eso que está ahí. Y si tú haces la división de esas dos cantidades, bueno, aquí hay que multiplicar 13 por 10 elevado a la menos 3 por 10, te queda 10 elevado a la menos 2 kilogramos metro segundo cuadrado en newton. 62 exponente a la menos 2 por 440 exponente a la menos 3, te queda 0,2728 metro newton amper por metro, los metros se van y te queda newton amper. Y ahí tienes una división de fracciones, haces la división numérica, te queda 0,4765, y tienes una división de fracciones. Recuerda que toda letra o número siempre está dividido por 1. Conserva n partido por 1 y el otro te queda amper partido. La división se convierte en multiplicación, se invierte la, ¿cierto? Y se te van los newtons y te queda en amper.
No sé si tienen alguna duda. ¿A qué hora termina esto, chicos? A las 10, profe. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la corriente en cuestión. Entonces por eso traté de darle continuidad, porque los problemas eran parecidos, y por eso trabajé con dos barras que están equilibradas por una fuerza magnética y un campo magnético. ¿Ya? Bien, y para terminar vamos a hacer este último problema para abarcar toda esta guía. Seguramente la próxima semana voy a hacer algunos problemas más de esto, porque tengo otra guía más que la subí también al... ¿Vieron que subí todo el material? Subí el PPT, subí el video y 2 guías de ejercicio en el aula virtual, no sé si la vieron. Esta guía ya está arriba ya. ¿La vieron en el aula, no? Sí, profe. Ya. Está el video, la dirección del video que se generó, igual que este otro video lo subo un ratito más. Está el PPT del campo magnético 1. Me falta ver lo que es el campo magnético 2. Ahí está la ley de Ampère que vamos a ver la segunda vez. Y está esta guía y otra más de resolución de problemas. Acá tengo un electrón. ¿El electrón qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ya, ojo con eso. En un punto A, ahí está el signo de la carga de la figura. Tiene una velocidad v sub 0 de 1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Una velocidad bastante alta. Calcular el módulo y la dirección del campo magnético que hace que el electrón siga el camino semicircular desde A hasta B y describe un radio de 10 centímetros. Y el tiempo que tarda el electrón en moverse de A hasta B. Entonces, ocupamos ¿qué ecuación ocupamos? Me devuelvo. Ahora tengo que ocupar esa ecuación porque tengo una carga moviéndose en un campo magnético. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿es el 10 centímetros del diámetro, no? No, pues son los... Del semicírculo. el diámetro. El diámetro. ¿Dije radio yo? Ah, Seguramente sí, que dijo radio. no, es el diámetro. Así que hizo el diámetro. Ya. Entonces ahora tengo que ocupar esta expresión porque tengo una carga moviéndose a través de un campo magnético. ¿Está claro? Y para eso ocupo la regla de la mano izquierda. Vamos viendo. La velocidad hacia dónde apunta. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces ahora yo tengo que cambiar la situación. Pues recuerden que esta es la velocidad. Entonces la velocidad va para arriba. ¿Cierto? La velocidad va para arriba. Ahí está. En ese punto. Entonces para que se deflecte en ese sentido, el campo, la velocidad, el campo magnético, ¿cierto? Necesariamente tiene que entrar a la pizarra, ¿cierto? En realidad debería salir, pero como es una carga negativa y se deflecta en ese sentido, tiene que apuntar hacia el interior. Porque recuerda que esta expresión es válida para cargas positivas. En la negativa cambia el sentido de la fuerza. Entonces aquí necesariamente el campo magnético, ¿cierto? De acuerdo a la situación que hemos planteado, si yo aplico derechamente el campo, la velocidad apunta hacia arriba, que sería el dedo del corazón, que sería este, apunta hacia arriba, el campo magnético sale hacia mis ojos, ¿se da cuenta? Que sería este que está aquí, y la fuerza, ¿cierto? Debería cambiar hacia el otro lado, pero por ser una carga negativa, ¿cierto? Y deflecta en ese sentido, el campo magnético tiene que apuntar hacia el interior. De manera que haya una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza que hace apuntar esto hacia el interior del círculo es lo que se llama la fuerza centrípeta, que en el fondo es la fuerza magnética, es equivalente a la fuerza magnética, para que esto se deflecte y comience a generar un círculo en cuestión, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Está claro? Entonces nos preguntaban el módulo y la dirección del campo magnético que hace que el electrón siga el camino semicircular de A a B. Entonces,
La dirección, uno dice perpendicular hacia el interior de la hoja. Y ahora vamos a calcular el módulo. Entonces aquí yo puse, para una carga puntual se tiene, la fuerza magnética es la carga, la velocidad V cruz V. La carga, que es la carga del electrón, por la velocidad V sub 0 por V por el seno 90 grados, porque forman un ángulo 90 grados el vector campo magnético con la velocidad. Pues la velocidad está en la superficie de la hoja, ahí está, y el campo magnético se metió hacia el interior, ¿verdad? Entonces forma un ángulo 90 grados, ¿está claro eso? El vector velocidad está en la... ¿Está claro, profe? Ya, perfecto. Seno 90 grados vale 1, así que te queda la carga por la velocidad en cuestión. Y de ahí despejo, tengo la velocidad y el campo magnético. Pero recuerden que la fuerza magnética, en este caso es la fuerza centrípeta, que es la masa de la partícula por la velocidad V sub 0 partido por el radio. Igualo, entonces donde diga la fuerza magnética, coloco esa expresión, que es la fuerza centrípeta, que hace que esto describa un círculo de radio R, y al otro lado tengo la fuerza magnética. Si tú te das cuenta, V sub 0 se repite en ambos costados, elimino uno de ellos. Entonces despejo el campo magnético, la carga está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda la masa de la partícula por V sub 0 cuadrado. Recuerda que V sub 0 cuadrado es V sub 0 por V sub 0. Me quedó uno solo. Partí por el radio por la carga. La masa, ¿cierto? Es un electrón. Su masa es 9,1 por 10 a la hora menos 31 kilogramos. Su velocidad 1 por 10 a la 7, 1 partido por segundo. Y aquí debería colocar el radio, que no es 5, sino que es el diámetro, o sea, debería colocar 2,5, ¿no? ¿Sí o no? La medida de 5 No, es profe, que no era el diámetro era de 10 centímetros. ¿No? el diámetro, pero necesito el radio. Ah, 10 centímetros está bien, pues son 5. Sí, Sí, está bien, profe. Está bien, está bien, está bien. Ya. El radio, ahí está. Y la carga del electrón, se acuerda que hay. Miren, dése cuenta, estoy ocupando la masa y la carga de un electrón. Entonces, como nosotros tenemos listos en una hojita encima, no me confundo con lo que es un protón, por ejemplo, a veces que me equivoco. Entonces, por eso es necesario tenerlo eso a mano ahí. Y aquí, para formarme el Newton, fíjense bien, si yo multiplico 9,1 exponente a la menos 31 por 1 exponente 7, te va a quedar eso que está ahí. ¿Pero qué unidad es? Si yo multiplico kilogramo por metro partido por segundo, no llego a ninguna unidad. Eso no tiene ninguna definición específica. Entonces yo me tengo que formar el S cuadrado. Y por eso que yo amplifico por 1 partido por S arriba. Y si estoy amplificando arriba en el numerador, también lo tengo que hacer en el denominador. De tal manera que yo pueda tarjar, porque 1 partido por S dividido por 1 partido por S es 1. Y el 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Y por qué usted me dirá, y por qué usted multiplica por 1 partido por S? Porque así como están, kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso no define ninguna cosa. En cambio, si yo multiplico kilogramo por metro y segundo por segundo, me queda segundo cuadrado. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado corresponde a Newton. Me lo tengo que formar, amplificar. Por eso que todas estas explicaciones uno las tiene que dar desde su experiencia para que los alumnos vuelvan a repetir y lleguen a las unidades que corresponden. Y abajo te queda metro por colon por 1 partido por segundo. Colon partido por segundo, ¿qué es lo que es? Carga partido por tiempo. Amper. Ampero, ¿cierto? Es la carga, ¿cierto? Que pasa por unidad de tiempo es corriente eléctrica, amper. Entonces te queda amper por metro. Y si tú divides 9,1 exponente menos 24 por 8 exponente menos 21, te queda 1,1375 por 10 a la menos 13. Y Newton amper metro, ¿qué es lo que es? Tesla. Y ahí llegó entonces el resultado. Entonces ahí tuve que amplificar. Usted me dirá, pero eso usted está alterando. Claro, estoy alterando lo que es inicialmente, pero en el fondo estoy multiplicando por 1. Porque si tú divides 1 partido por segundo, dividido por 1 partido por segundo, te queda 1, ¿no? En el fondo no le estás haciendo daño.
Luego en la parte B, ¿cierto? Me piden el tiempo. Ahora, estas cosas se mueven con una velocidad que es constante. Por lo tanto, ocupo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad, distancia partido por tiempo. Entonces despejo el tiempo. Está dividiendo, pasa multiplicando y te queda distancia partido por la velocidad. ¿Qué distancia va a recorrer? ¿Qué distancia recorre? Ese semicírculo, ¿no? Y ese semicírculo es la mitad de un círculo, ¿no? ¿Verdad? Es la mitad del perímetro del círculo. Exactamente. ¿Qué forma? Exactamente. ¿Y el perímetro cuánto vale de un círculo? ¿Cómo se llama? 2 pi por r. 2 pi por r. Y si es la mitad, Pi r. Pi dos- r, ahí bueno. está, pues mire, 2 pi r y lo divide en 2. Entonces se le va a los dos y le queda pi r, partido por la velocidad. 3,14 por el radio, 5 por 10 a la menos 2 metros, dividido por la velocidad, y le queda 1,57 por 10 a la menos 8 segundos. Es decir, antes del 1 hay 7 ceros. O sea, es prácticamente la nada. Entonces las velocidades que tienen estos, o la energía necesaria, es del orden de 10 millones de metros en un segundo. O sea, en un segundo recorren 10 millones de metros. Son 7 ceros después del 1. Entonces por eso que los tipos hacen acelerar estas partículas y le dan vuelta, y son aceleradores de partículas de un radio de varios kilómetros de distancia. Ese acelerador de partículas de la CERN está ubicado en la frontera entre Suiza, Alemania y Francia. Y es un acelerador que tiene, creo que 4 o 5 kilómetros de radio. Entonces le dan energía, lo hacen dar vuelta y comienzan a aumentar las velocidades con tanto para que alcancen los varios gigaelectronvolt que se traducen en velocidad, y cuando tiene la energía necesaria suficiente, le cambian la dirección de una de las variables y hacen que esa carga con toda esa velocidad choque contra una muestra predeterminada. Y al chocar se generan, ¿no es cierto?, energías y trazas de partículas que no se ven a simple vista. Y ahí apareció la partícula de Higgs, por ejemplo. Pero eso sigo con el avance de lo que ha hecho el hombre, porque ha obtenido mejores computadores, mejores aceleradores de partículas, etcétera, etcétera. Ya, muchachos, llegamos hasta acá. Esta guía la vi por completo. La próxima clase que tengamos vamos a ver algunos ejercicios más que tienen que ver con la ley de Ampère y campo magnético, y con eso estaríamos terminando lo que es esta parte para pasar a Faraday-Lenz. No sé si tienen alguna duda, son las 10:01. No, profe. Ya, me disculpan, les pedí un poco. Profe, si alguna clase puede revisar la prueba. No, por eso no. Ahí puede ser una cosa extra, pero no revisar la prueba, no tengo tiempo para eso. Son dudas puntuales que podamos tener, pero revisar la prueba, no me queda tiempo para eso. O por último, ver algún ejercicio, profe. Claro, ¿Para la eso prueba? podría ser, ¿cierto?, alguna cosa específica, ¿cierto? Pero estarla revisando, no me queda tiempo para hacer eso. Es harta la materia que me falta y ya pronto se viene la segunda prueba. Ya, yo cuando al inicio de la clase, ¿cierto?, me llamaron por teléfono, les pedí un ratito una excusa de tiempo, me llamaron porque me están ofreciendo un trabajo, entonces obviamente eso, lo siento, pero tiene también prioridad para mí. Me llamaron muy temprano, a pesar que les dije que me podían llamar después de las 10 de la mañana. Y me pidieron disponibilidad horaria, por eso que tengo que mandar la hora. Y si te están ofreciendo trabajo, un trabajo extra, y si tienes tiempo, lo tienes que tomar nomás. Bienvenido, o sea. Sí, pues por eso Yo, les digo, profe. era una cosa que no podía dejar pasar, por eso les dije, esperen un ratito, chiquillos. Me llamaron antes de la hora que yo les dije. Les dije, por favor, llámeme después de las No 10, se preocupe, profe. Si fueron 5 minutitos, ¿no? pero por eso les doy la explicación del caso, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase, ¿les parece? Ya, profe. Ya que estén bien. Chao, chao. Esta guía está arriba Nos ya. vemos, profe. Claro, profe. Chao, Chao, chao. 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 Chao, profe. Chao, Profe, muchas gracias. Gracias. Chao. Bien.